Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a empezar a ver la última cónica de las que estamos estudiando. La hipérbola. Nos faltaba ver la hipérbola. Vamos a definirla como le dijo René Descartes, que la hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es igual a una constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Entonces aquí tenemos nosotros una hipérbola, aquí en la parte izquierda, que en esta figura, y la hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia a dos puntos fijos llamados focos, mejor dicho, que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante menor que la distancia entre los focos. O sea, una distancia menor que la distancia entre los focos es esta distancia entre los vértices y a esta distancia le vamos a llamar 2A. ¿Sí está entendido? Bueno, aquí la tenemos en el lado derecho, mire. Aquí estamos viendo que el punto se mueve de tal manera que su distancia a este punto fijo y esta distancia a este otro punto fijo llamados focos, las vamos a restar en valor absoluto y el resultado va a ser la distancia entre los vértices, o sea, va a ser 2A. Pero eso escrito en palabras dice así, que es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es igual a una constante positiva menor que la distancia entre los focos. O sea que esta diferencia entre esta distancia menos esta en valor absoluto es menor que la distancia entre los focos. Y una distancia menor que entre los focos, pues es de aquí a aquí. Y a esto le vamos a llamar 2A, a la distancia entre los vértices. Perfecto. Bueno, esa es la definición de René Descartes. A partir de esa definición vamos a encontrar la ecuación de la hipérbola. Aquí los puntos interesantes, pues como siempre, los focos, estos son los vértices, este es el centro, este se llama el eje focal, donde están los focos, ¿sí? Y vamos a tener otras rectas importantes que las vamos a ver acá en otro esquema. Bueno, voy a seguir adelante. Aquí estoy. Miren, la ecuación de la hipérbola del centro en el origen y cuyo eje focal es el eje de las X, o sea, el eje focal es el eje de las X, es la diferencia entre F2 AP menos PF1 AP. O sea, estas distancias que ya dijimos aquí. Más que no se me mueve aquí. Ok. Mire, vamos a verlo aquí. F2AP es esta distancia menos esta distancia en valor absoluto debe ser igual a 2A, que es la distancia entre los vértices. Esa es la definición que dijo René Descartes. Esto ya lo hemos hecho para la elipse, por lo tanto ya no la voy a hacer completa. Ya vamos a suprimir pasos porque es lo mismo que hicimos para la elipse. La diferencia es que en la elipse esto era más, se sumaba, y aquí va a ser menos. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a aplicar los mismos procedimientos que hice para la elipse y llegamos a esta conclusión. Mire, voy a poner esta distancia F2AP es X menos C al cuadrado más Y cuadrada, menos la distancia de F1AP es X más C al cuadrado más Y cuadrada. Y el resultado me va a dar 2A. Luego lo que hicimos en la elipse fue pasar uno de estos radicales para acá para despejar uno solo y luego elevamos al cuadrado y lo simplificamos. Por eso le estoy poniendo aquí tres puntitos. Hacemos todo el mismo desarrollo que para la elipse, que ya lo tienen ustedes en el video anterior, y llegamos a esta conclusión, a esto que está aquí. Ya no tiene caso repetirles lo mismo y hacerlo cansado. Entonces, chéquenlo, todo lo que hicimos para la elipse se hizo aquí para la hipérbola, pero con la condición de que en la elipse aquí era un más y aquí es un menos. Entonces hacemos todos esos desarrollos y llegamos a esto. Pero ahora nos quedó este término, c cuadrada menos a cuadrada y c cuadrada menos a cuadrada. Esto nos da la idea de formar un triángulo para calcular la tercera variable que es la b.
Aquí es c cuadrada menos a cuadrada, c cuadrada menos a cuadrada y formamos un triángulo que caracteriza a la hipérbola. Así como teníamos un triángulo que caracterizaba a la elipse. Bueno, aquí está nuestro triángulo. Nada más que ahora la C es mayor que la A. En la elipse la A era mayor que la C. Aquí la C es la mayor. C es mayor que la A. Y formamos nuestro triángulo. Aquí dice C mayor que la A. Porque aquí lo estamos viendo, miren, en la ecuación de la elipse. Permítame tantito para que lo vean porque es mayor. Miren, miren, la C es la distancia de aquí del origen hasta el foco. Esta distancia es mayor que la A, que es de aquí al vértice. Entonces, ahora la C es mayor que la A. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, nomás tomando en cuenta eso, formamos el mismo triangulito que habíamos dicho para la elipse y ponemos la C en la hipotenusa y la A y la B. Muy bien, del triángulo se tiene por el teorema de Pitágoras que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Despejo la letra que me está faltando, que es la B cuadrada, y me queda C cuadrada menos A cuadrada. Y este término lo voy a sustituir en la simplificación que hicimos arriba, aquí. Aquí, mire, aquí. C cuadrada menos A cuadrada es una B cuadrada. Aquí voy a poner en vez de esto una B cuadrada. Y cuando ponga B cuadrada, aquí me va a quedar B cuadrada X cuadrada menos A cuadrada Y cuadrada igual A cuadrada B cuadrada. Entonces, y eso fue lo que tengo acá abajo. Mire, aquí. Aquí está. Ya me quedó b cuadrada x cuadrada menos a cuadrada y cuadrada igual a cuadrada b cuadrada. Cuando sustituí la b cuadrada en estos términos ahí arriba. Entonces me queda esto, divido todo entre a cuadrada b cuadrada, como lo hicimos en la elipse, y me queda esta ecuación. Me queda x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. La diferencia entre la elipse y la hipérbola fue el signo negativo aquí. Ahora, también otra diferencia, cuando empieza con X, el eje focal o el eje focal de la hipérbola es el eje de las X. Si esta Y estuviera de este lado y la X de este lado, sería vertical. El eje focal sería en el eje de las Y. Es toda la diferencia. Ahora no me interesan estas letras de aquí abajo, porque la letra mayor fue la C. Esta ya no me interesa cuál sea mayor o menor. Aquí lo que me interesa es que si empieza con x cuadrada, que es la demostración que hicimos, es una hipérbola de esta forma, como lo vimos ahorita. Es una hipérbola de esta forma. Permita. Yo mi demostración le hice así, como está aquí. Entonces, una hipérbola cuyo eje focal es el eje de las X y empieza con X cuadrada. Si fuera para arriba, hacia arriba, la hipérbola y esto para abajo, sería el eje de las Y, es el eje focal. En ese caso, lo que cambia nada más es la X por la Y, como lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces, miren, fíjese bien. Nosotros demostramos, con esa figura que teníamos arriba, demostramos que la ecuación de la hipérbola es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. ¿Sí? Bueno, y el diagrama de la hipérbola es este que tenemos aquí. Ahora, aquí vamos a ver lo que es la a y la b. Mire, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Partiendo del vértice, partiendo de los vértices, vamos a formar un rectángulo o un cuadrado aquí y la diagonal de ese rectángulo o de ese cuadrado, estas diagonales se llaman asíntotas de la hipérbola. Tenemos estas asíntotas que son guías para la hipérbola. ¿Sí está entendido? La A es del centro al vértice. Este pedacito de aquí a aquí es la A, está. Y la B es del centro a una altura que diga B, lo que me marque B, porque esta puede tener la altura que sea. A este eje L' se le llama, al L' le vamos a llamar recta perpendicular al eje focal y se llama eje normal. Sí, es el eje normal. Este se llama eje normal y este sería el eje transverso. De aquí a aquí, este se llama eje transverso y este eje normal. Bueno, en ese eje normal yo mido esta distancia, lo que valga B, y tomo esta distancia aquí y lo que valga A aquí y formo este rectángulo con esos valores y las diagonales de esos rectángulos nos dan las directrices
de la hipérbola. Y se llaman, sí, se llaman las directrices de la hipérbola, ¿verdad? Son asíntotas, perdón, son las asíntotas de la hipérbola que vienen siendo las directrices para que la hipérbola no debe pasar de estas líneas. Muy bien, entonces fíjese, resumiendo, con esta ecuación voy a obtener una hipérbola de esta forma, donde el eje menor, digo, el eje A es del origen al vértice y el eje B es del origen hasta lo que mida B en el eje transverso. Este se llama eje, no, eje conjugado. Y el eje transverso es el eje donde están los vértices. Este se llama eje transverso y este eje conjugado. Bueno, aquí los tenemos, mire. La recta que pasa por los focos se llama eje focal. La recta que pasa por focos se llama eje focal. La distancia entre los vértices se llama eje transverso. La distancia de aquí a aquí es el eje transverso. El punto medio entre los vértices se llama centro. Aquí es el centro. La recta L', esta es recta L' que está en el eje de las Y, es perpendicular al eje focal y se llama eje normal. Este es el eje normal, la recta L'. Pero esta distancia entre del centro a este cuadradito, estas distancias, se le llama eje, una parte del eje normal se llama eje conjugado. Este va a ser el eje conjugado, mire, este pedacito. O sea, este es el eje transverso, digo, el eje normal, este se llama eje normal a L' y este se llama eje conjugado. ¿Sí está entendido? A este pedacito de aquí a aquí. Este es el eje transverso, este pedacito aquí. Y este es el eje focal, toda esta línea, ¿sí? Entonces, como tiene varias nomenclaturas, se nos pueden olvidar, pero ya repasándola vamos a comprenderla. Bueno, fíjense también otra cosa, pues. Entonces, las diagonales de este rectángulo nos forman unas rectas que se van hasta el infinito y se llaman asíntotas de la hipérbola y nos sirven de guías para dibujarla. La hipérbola va a partir del vértice y se van viendo por esas guías del vértice y me voy abriendo por esas guías. Bueno, esta ecuación sirve para esta curva, como la estamos viendo. Y aquí están las nomenclaturas de los datos de esa curva. ¿Sí estamos de acuerdo? En cuanto al lado recto y la excentricidad son los mismos que la elipse. Son los mismos, son las mismas ecuaciones que de la elipse y se demuestran de la misma manera. No los he demostrado, pero no es tan difícil. Se los iba a dejar de problemas, pero no son complicadas las demostraciones. Pero no, ya lo que me interesa era ver el proceso de la hipérbola, sobre todo la ecuación, cómo se caracteriza para cuando veamos el trazado de superficies. Dice, si el eje focal coincide con el eje de las Y, cuando el eje focal es este, mire, cuando este eje, que es el eje focal, coincide con el eje de las Y, entonces la ecuación de la hipérbola es esta. Ya cambia a y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Es lo que va a pasar. Cuando sea vertical, empieza con y cuadrada. Cuando sea horizontal, como esta que estamos viendo aquí, empieza con x cuadrada. Pero siempre aquí la A siempre va acompañada siempre va al principio la A y la B en segundo lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí eso ya no me determina las características de la hipérbola como en el caso de la elipse. Estas me caracterizaban a la elipse, aquí no, lo que caracteriza son las variables. X cuadrada se abre hacia el eje de las X, Y cuadrada se abre hacia el eje de las Y. Eso es todo. Bueno, entonces vamos a hacer, ya que tenemos esas condiciones, vamos a resumir los datos. Los focos, en este caso, para el caso vertical, empieza con 0C para el foco, 0 menos C. Los vértices son 0A y 0 menos A, y el centro es 0, 0. Y el diagrama de la hipérbola, a ver si lo traigo, a ver si lo dibujé. Ahorita lo vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, pero antes que todo, vean para cualquier hipérbola los datos fundamentales. Longitud del eje transverso. El eje transverso, el que dijimos entre focos, digo, entre vértices, es 2A. La longitud del eje conjugado es 2B. Es en la altura del rectángulo, 2B. O mejor dicho, sí, la altura del rectángulo, 2B. La longitud del lado recto es lo mismo que la elipse,
2b cuadrada sobre a, y la excentricidad es c sobre a, es lo mismo, pero ahora se llaman longitud del eje transverso, longitud del eje conjugado, longitud del lado recto y excentricidad. Y en la gráfica, aquí la vamos a ver abajo. Si formamos un rectángulo, vean este dato que se los expliqué acá. Si formamos un rectángulo con el eje transverso y el eje conjugado, entonces las diagonales de ese rectángulo serán las asíntotas de la hipérbola. Es lo que le decía. Mire, aquí lo vamos a ver. Si formamos este rectángulo con el eje transverso y el eje conjugado, con estos dos ejitos, este y este, formamos un rectángulo. Y ese rectángulo, las diagonales de ese rectángulo nos forman las asíntotas de la hipérbola. Las asíntotas las podemos calcular muy fácilmente cuando igualamos a cero la ecuación de la hipérbola. Si esta ecuación, aquí, si esta ecuación en vez de igualarla a 1 le iguala a 0, formo una hipérbola degenerada y se convierte en dos rectas perpendiculares que pasan por el origen. Entonces a esas rectas se le llaman las asíntotas, ¿sí estamos de acuerdo? Pero eso no sé si lo haga en problemas, pero le estoy diciendo, no lo puse aquí, pero se lo estoy explicando. Si quisiera hallar las asíntotas, esto lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación igualada a 0 y sacamos dos rectas que vienen siendo las diagonales de ese rectángulo. Ok, bueno, entonces nos quedamos aquí. Para la ecuación vertical, esta es para la ecuación horizontal. Para la ecuación vertical, ya lo habíamos dicho, lo dijimos ahorita. Acá está, para la vertical. Y para yo bueno, ahí terminé. Y aquí voy a hacer unos ejemplos. Aquí voy a hacer unos ejemplos. No les puse el diagrama de la vertical, ¿verdad? A ver, déjenme ver si no lo puse. A ver aquí. Nomás puse de pura horizontal, diagramas para pura horizontal. Bueno, en los problemas lo vamos a hacer, no se preocupe. ¿Cómo sería el diagrama cuando el eje es vertical? Bueno, aquí tenemos nomás las conclusiones que cuando era vertical, esta es la ecuación, estos son los focos y vértices y los datos importantes que son el eje transverso, el eje conjugado y la longitud del lado recto y la excentricidad. Muy bien, el diagrama lo estoy poniendo general para el eje de las X, ¿verdad? Y para recalcar cómo salen las asíntotas aquí. Las asíntotas, ya le dije, salen igualando a cero la ecuación, tanto para la vertical como para la horizontal. Vamos a hacer una serie de ejemplos para aclarar eso. Ejemplo número 1. Dice, los vértices de una hipérbola son los puntos 2, 0 y menos 2, 0. Y sus focos son el 3, 0 y el menos 3, 0. Determine su ecuación, su excentricidad y vamos a dibujar. O sea, esto es una hipérbola de la forma horizontal, porque nos están dando 2, 0 y menos 2, 0. O sea, que están sobre el eje de las X, el eje focal. Muy bien, entonces es una hipérbola de esta forma que tengo ahí. Entonces, la ecuación ya dijimos cuál es esta su ecuación, x cuadrado sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, es la ecuación. De aquí inmediatamente de los datos que vi del foco, sé que a vale 2 y la c, del foco vale, la c vale 3 y del vértice la a vale 2. Entonces saco con la relación del triángulo que b cuadrada era igual a c cuadrada menos a cuadrada. La c cuadrada es 9 y la a cuadrada es 4. El resultado es 5 para la b cuadrada. Ya teniendo la a y la b, la meto aquí, tengo la ecuación de la hipérbola. Ya es muy rápido. Entonces vamos a hacerlo. Mire, aquí ya metí yo la a cuadrada, que viene siendo 2 al cuadrado, es un 4, y la c cuadrada, que es, perdón, la b cuadrada, que es 5. Es la b cuadrada. Aquí es a cuadrada y b cuadrada. La c me sirvió para hallar la relación matemática. Muy bien, ya esta es la ecuación que me están pidiendo. Se abre hacia el eje de las x. Quiero entonces su excentricidad, c sobre a es 3 sobre 2. Aquí está su excentricidad. Y luego vamos a calcularle los demás datos. Bueno, ahí no me pidieron los demás datos, más me pedían esos parámetros nada más. Mire, aquí en el problema que les planteé, en este problema, me pasé mucho. En este problema, en el uno nomás le pedí yo, lo que le pedí fue esto. Vamos a ver, aquí.
en el problema. Vamos a llegar al problema. Es que me pase mucho. Aquí está. Los vértices en una hipérbola son estos puntos y los focos son estos puntos. Determine su ecuación y su excentricidad y trácela. Es todo. Por eso no seguí calculando las longitudes de los ejes. Ok, entonces ahí está dibujada y aquí calculé ya la A, la B y la C y inmediatamente calculé la ecuación. Aquí está ya y su excentricidad. Eso era todo lo que nos pedían en el problema número uno. En el problema número 2, voy a darle ahora la ecuación de la hipérbola. Miren, en el problema 2 me dan la ecuación de una hipérbola, me dan esto. Esta es la ecuación de una hipérbola. Y determine los vértices, focos, longitud transversa, longitud conjugada, lado recto, excentricidad y trazar la hipérbola. Fíjese esta ecuación. Esta ecuación no está en la forma canónica que hemos visto. La forma canónica aquí debe decir 1. Entonces voy a dividir todo entre 36. Aquí la vuelvo a escribir y luego aquí abajo ya la dividí entre 36. Aquí me quedó 1 y aquí me va a quedar sobre 4 y aquí me queda sobre 9. Está muy sencillo. Al hacer aquí sobre 36 se simplifica y queda esta ecuación. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. Ahora me quedó automáticamente una y cuadrada menos x cuadrada. Por lo tanto, el eje focal de esta hipérbola es el eje de las y. Ahora va a ser una hipérbola vertical. Y ahorita la vamos a dibujar. Bueno, pero antes de dibujarla vamos a colocar todo. Con esta 4 es la a cuadrada es 4, por lo tanto a vale 2. Esta b es b cuadrada vale 9, por lo tanto b vale 3. Y con estos dos datos de a y b calculo la c por la relación matemática. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Por lo tanto, c es igual a 9 más 4, el resultado es 13 y por lo tanto la C sola vale raíz de 13. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el vértice es 0A, por lo tanto el vértice 1 va a ser 0,2, el vértice 0,2. El vértice 2, 0 menos A, 0 menos 2. El foco es 0C, foco 1 será 0 raíz de 13. El foco 2 será 0 menos C, por lo tanto será 0 menos raíz de 13. ¿Sí? Bueno, ok. El lado transverso, la longitud del eje transverso es 2A. 2 por 2 es 4. Permítame, vamos acá. La longitud del eje conjugado es 2B. 2 por lo que vale B, que dijimos que vale 3. B vale 3. Entonces B vale 3. 2 por 3, 6. La longitud la longitud del lado recto, perdón, este es el lado conjugado. Aquí lo que pasa, aquí me equivoqué. Aquí el lado recto, aquí. Vamos a tratar de corregir esto. Es recto. La longitud del lado recto es 2b cuadrada sobre aquí, aquí me había equivocado. Este es el eje conjugado, es el eje transverso, lado recto, igual a 9. Es 2b cuadrada, la b cuadrada vale 9 y la a vale 2. Entonces 2 por 9, 18, entre 2, 9. Y la c vale raíz de 13, habíamos dicho. Acá está. Por lo tanto, la excentricidad es C sobre A raíz de 13 sobre 3. Bueno, ahí están todos los parámetros de la hipérbola. Y ahora nos falta hacer un diagrama de ella, nada más. Diagrama de ella. Y el diagrama de ella ahora es vertical su eje. Mire, su eje es este, es el eje vertical. Formo mi rectángulo con los datos de A y B. Y trazo sus diagonales y tengo las asíntotas. Y así sería la ecuación de la hipérbola de vértice de centro en el origen y vértice, los vértices, perdón, sí, vértice de A, 0A y 0 menos A. Y focos, los focos están acá arriba, sería 0C y 0 menos C, que serían en los puntitos en rojo, son los vértices. Bueno, pues esto es todo, jóvenes. No sé si hay otro problema, permítanme ver si tenemos otro problema. Bueno, sí hay un problema 3. El problema número 3, el problema 3 que quiero aclararles, este es un lujo. Yo lo que necesitaba es hallar las ecuaciones de las hipérbolas. Me interesaban las ecuaciones de las hipérbolas porque es lo que voy a manejar yo para trazar superficies. Todo esto se lo estoy dando para que recuerden ustedes lo que vieron en geometría analítica.
pero realmente lo que voy a necesitar yo son las ecuaciones de estas curvas. Mire, voy a hacer el último problema, pero lo que quiero es la ecuación. Y aparte la figura, ¿cómo quedaría? Los extremos, dice el problema 3, los extremos del eje conjugado de una hipérbola son el A 0,3 y el A' 0 menos 3. Estos son los extremos del eje conjugado, ¿sí? Y la longitud de cada lado recto vale 6. Hallar la ecuación de la hipérbola y su excentricidad. Bueno, aquí me cambiaron datos, pero con lo que ya sabemos podemos resolverlo. Fíjese bien. Como me dicen que el eje conjugado dijimos que es el que está vertical, el eje conjugado. Este se llama eje transverso. Entonces aquí la longitud de esto me están diciendo está en A03, o está de aquí a aquí 0,3 y para abajo 0 menos 3, ¿sí? Entonces aquí realmente aquí estaría el vértice. Este sería el vértice de la hipérbola, ¿sí? No sabemos dónde están los focos, están más arriba y más abajo. Bueno, es lo que conocemos, estos datos. Con estos datos conozco los vértices. Y me dicen que la longitud del lado recto vale 6. Bueno, es una formulita que vamos a ver aquí abajo. Por lo tanto, yo lo único que pude trazar fue este esquema. O sea, cuánto mide de aquí para arriba y para abajo, ¿verdad? Que es el 3 y menos 3. Muy bien. A 0,3, entonces la B vale 3. Y lado recto, me están diciendo que el lado recto vale 6, pero la fórmula dice 2B cuadrada sobre A. Y 2B cuadrada sobre A vale 6. De esta ecuación voy a tratar de despejar la A. La A es 2B cuadrada sobre 6. Mire, la A la voy a despejar, la pongo aquí arriba la A y el 6 abajo y me queda 2B cuadrada sobre 6. Y entonces el 2 sí lo conozco, la B sí la conozco, que es esta distancia, que es 3. 2 por 3 al cuadrado sobre 6 y me da 3. La A vale 3. Ya tengo la A y la B. Las dos valen el mismo valor. O sea que ahora me va a quedar un cuadrado aquí. Tanto la A como la B valen lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? En vez de un rectángulo me va a quedar un cuadradito. Muy bien, ya tengo la A y la B. Por la relación del triángulo, aquí está C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Pongo la A que vale 3 al cuadrado, la B cuadrada también vale 9, porque son 3 son iguales, 3 y 3 son iguales. 3 al cuadrado 9 y 3 al cuadrado 9 me da 18. La C vale raíz de 18, que simplificando la raíz de 18 es 3 raíz de 2, porque 3 por 3 9 por 2 18. Perfecto. De la figura 1 se tiene que la ecuación de la hipérbola está dada por, ahora vamos a ver, la ecuación de la hipérbola en la figura 1 está de esta forma. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque me están dando que la B está vertical, la A va a ser horizontal, si estamos de acuerdo. Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola, permítame, la ecuación de la hipérbola va a ser de esta forma, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre e cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? De la figura se tiene la ecuación de la hipérbola está dada por esto, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Me dieron el dato en la y, la b de la y, mire, en la y está la b y aquí está la A. Entonces mi ecuación queda de esta manera. Ok, entonces basado en ese principio sustituyo valores. Me queda x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 9 porque dijimos que estos valores eran iguales. Me queda un cuadrado y aquí me queda que la A de aquí a aquí vale 3 y para acá vale menos 3. Y en la B vale también 3 y para abajo 3. Por eso está la confusión. Pero en los dos lados dio 3, mire. Pero estamos viendo que nos queda de esta manera porque el eje transverso está aquí. Muy bien. Y el foco está en este lado. Y aquí están los focos. Por lo tanto, la hipérbola nos quedaría de esta manera. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Eh, y estamos cumpliendo con que el eje transverso estaba, el eje, sí, el eje conjugado, perdón, estaba aquí en el eje de las Y. Así decía el problema. Mire, vamos a checarlo nomás para que no haya duda. Aquí. El eje, cuando me dieron los datos, la clave está aquí en los datos. La clave está aquí.
en los extremos del eje conjugado. El conjugado es este, ¿sí? Entonces, estos son extremos del eje conjugado. En el conjugado va la B, ¿sí? Y en el transverso es en el que va la A. Por eso en la A, por eso va a abrirse hacia el eje de las X, porque la A es donde están los vértices y los focos. Entonces, por eso me queda, aunque dio la misma distancia para los dos lados, cuando hicimos los cálculos, me quedaron los mismos datos. Entonces era la confusión, pero no, estamos viendo, nomás repasando el problema, vimos que estamos correctos. Porque mire, me da los mismos valores. Es un cuadrado, pero aquí el eje conjugado era este y este es el eje transverso. Entonces aquí es 3, acá está el foco, mi ecuación empieza con x cuadrada. Esta es la ecuación y esta es mi figura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos ya, jóvenes, unos problemas. Ah, la excentricidad nos faltaba c sobre a, que es c vale 3 raíz de 2 sobre 3, se elimina y queda raíz de 2. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado las cónicas. Lo que me interesaba era terminar las cónicas para ya empezar a ver la nueva clase que va a consistir, la próxima clase que les voy a mandar, va a ser sobre ya ecuaciones paramétricas. Ya vamos a empezar a manejar las ecuaciones paramétricas. Bueno, jóvenes, espero que me hayan entendido esto último, que fue más rápido porque casi es la misma ecuación que la elipse. Nada más que en vez de ser signo más, va a ser con signo menos. Aquí en vez de ser signo más, es signo menos. En la elipse recuerdan que era más y aquí es signo menos. Lógicamente la curva cambia, fíjense. Ahora bien, esta curva es interesante. Les voy a hacer una plática sobre la hipérbola después, de cómo con la hipérbola podemos viajar a través del tiempo y aparecer de un lado para otro en el espacio. Bueno, es un cuento de ciencia ficción que vamos a ver, pero a partir de procesos matemáticos que vamos a ver. Bueno, eso después se los voy a platicar en una conferencia que voy a darles. Nos vemos la próxima clase, jóvenes.